Un saludo para todos, mi nombre es Michael Stich Forero Rocha, soy estudiante de tercer semestre de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, realizando el curso de Imagenología Convencional. A continuación les voy a compartir un video sobre los protocolos en estudios radiológicos para el puño. Los huesos que intervienen en este tipo de estudios son huesos cúbito y radio, que serían los huesos del brazo, articulados a los metacarpos, que serían los huesos de la muñeca, donde encontramos los dedos, que serían falanges proximales, mediales y distales. La posición para este primer estudio, el estudio anteroposterior, el paciente se va a ubicar de manera de pie o sentado con el brazo extendido sobre la mano, sobre la mesa de rayos X, con la posición boca abajo, donde la mano no va a tener ningún tipo de flexión ni extensión. Los dedos van a estar ligeramente separados y el rayo central va a estar de manera perpendicular apuntando hacia la articulación de la muñeca. Este tipo de proyección se conoce como proyección AP, anteroposterior. En esta radiografía observamos lo que les había indicado: hueso cúbito y radio. Estos huesos pequeños que se alcanzan a ver son los metacarpos y las falanges proximales, mediales y distales. El tamaño del chasis para este tipo de estudio es de 18 por 24 centímetros. En la radiografía se va a visualizar los huesos del carpo, la base de los metacarpianos y la extremidad distal del radio y del cúbito. ¿Qué criterios se van a evaluar acá? El espacio articular, la integridad cortical, la presencia de fracturas o luxaciones que se evidencian en los huesos o articulaciones que intervienen en este estudio. Otra posición, otro estudio que es básico, es el de tipo lateral. El paciente se va a ubicar de igual manera en la mesa de rayos X, donde la mano y la muñeca se van a colocar en posición neutral, sin ningún tipo de tensión. Los dedos van a estar ligeramente separados. El borde cubital de la mano se va a apoyar sobre la mesa de rayos X. El rayo central, igual que el estudio anterior, se va a dirigir de manera perpendicular a la articulación de la muñeca y el marcador va a estar identificado al lado derecho o al lado izquierdo, depende del tipo de afectación o el lugar donde haya sido. La proyección lateral, como les había indicado, el tamaño 18 por 24, el tamaño del chasis. Se va a visualizar en la radiografía la relación de los huesos del carpo, el radio, el cúbito y de manera lateral. ¿Qué criterios se van a evaluar en este tipo de estudio? La congruencia articular, la integridad del estiloide del radio y del cúbito, de igual manera para buscar fracturas, luxaciones que se evidencien dentro de los huesos que intervienen en este estudio. Un tipo de posición adicional a las básicas que podemos ver acá es la anteroposterior con el puño cerrado. Ya habíamos visto que el anteroposterior sería con la palma hacia abajo, puesta sobre la mesa de rayos X. De igual manera se va a hacer este tipo de posición, pero con el puño cerrado, donde se va a hacer fuerza. El dedo pulgar, el dedo gordito, va a estar dentro de los demás dedos. El rayo central va a estar direccionado hacia la articulación de la muñeca. El tipo de proyección es anteroposterior AP, el tamaño del chasis 18 por 24 centímetros. En la radiografía se va a evidenciar el espacio escafolunar cuando se cierra el puño. Se va a aumentar la tensión en el ligamento escafolunar, lo que hace que el espacio se ensanche. Si existe algún tipo de inestabilidad, aquí se va a evidenciar. Por otra parte, se van a visualizar los huesos del carpo. Aunque hay estudios que los muestran de mejor forma, acá también se van a evaluar. ¿Qué criterios vamos a observar acá? El ancho del espacio escafolunar, congruencia articular, presencia de fracturas, traumas, luxaciones y el desplazamiento de fragmentos, luxaciones o demás cuerpos extraños o situaciones extrañas que se evidencian en este tipo de radiografía. El rayo central va a estar nuevamente ubicado hacia la articulación de la muñeca. La posición desviación cubital SNEC.
El paciente va a estar ubicado de igual manera frente a la mesa de rayos X con la muñeca en la máxima desviación cubital que pueda soportar la mano, es decir, con el dedo meñique hacia abajo y el pulgar extendido y separado. Los dedos deben estar separados en su totalidad. El rayo central nuevamente en posición perpendicular al centro de la articulación de la muñeca. Es una proyección de tipo anteroposterior AP. El tamaño del chasis va a ser exactamente igual, 18 por 24 centímetros. Vamos a tener una visualización clara de los espacios escafolunar y lunotriquetral. Estos espacios aparecen bien definidos y separados por la posición que se toma en este tipo de estudio. Se va a evaluar ancho y congruencia. También vamos a observar el escafoides y semilunar. Se evidencian los huesos del carpo en su totalidad, permitiendo evaluar forma y alineación. Recordamos que los huesos del carpo se ubican en dos filas, distal y proximal. Los demás huesos del carpo, aunque en menor detalle, pero también se van a evidenciar. Ya habíamos dicho, hay estudios que son específicos para este tipo de huesos, entonces los van a visualizar mejor. ¿Qué se evalúa? El ancho de los espacios escafolunar y lunotraqueal, la congruencia articular, presencia de fracturas, luxaciones o anormalidades que se encuentran en este tipo de estructuras. Hola, muy buenas, mi nombre es Ernesto Hernández y en este video les voy a explicar dos protocolos radiológicos importantes. Uno de ellos es el estudio del hombro y el del pie. Utilizaremos la presentación que preparé en Canva para revisar las proyecciones básicas, el tamaño del chasis, la posición del rayo central y los criterios de evaluación de ambos estudios. Bueno, empecemos. Primero revisaremos el protocolo para el estudio radiológico del hombro. La proyección antero-posterior o AP es la más común en esta. El paciente puede echar de pie o acostado boca arriba con el brazo en rotación externa. Es importante que la escápula esté plana contra la mesa o el soporte de la pared, de manera que todas las estructuras del hombro deben estar alineados correctamente. El tamaño del chasis es muy importante, ya que para esta proyección que es de 24 por 30 centímetros en posición vertical, lo que permite capturar toda la articulación del hombro y las áreas adyacentes. El rayo central debe dirigirse perpendicular al centro de la articulación glenohumeral, es decir, justo en la conexión entre el húmero y la escápula. Bueno, la radiografía resultante debe demostrar claramente la cabeza del húmero, la cavidad glenoide y el espacio subcraneal. Esta imagen es clave para detectar fracturas, dislocaciones u otras lesiones en la articulación. En cuanto a los criterios de se debe poder ver toda la cabeza humeral sin superposición de estructuras y con el espacio glenohumeral bien definido. Ahora pasemos al protocolo para el pie. La proyección básica es la AP de pie. En esta, el paciente está en posición sentado o acostado, con el pie apoyado completamente en el chasis en una posición neutral.
Para esta proyección el tamaño del chasis es el mismo, 24 por 30, ya que pues esta vez debe hacerse en posición horizontal, ya que necesitamos capturar la totalidad del pie desde los dedos hasta el talón. El rayo central se dirige perpendicularmente a la base del tercer metatarsiano, lo que nos permite obtener una visión más completa de las estructuras óseas del pie, ya que toca incluir las faringeas, los metatarsianos y el tarso. La radiografía resultante debe mostrar todas las estructuras del pie, incluidas las articulaciones, los huesos y las falanges, de manera clara y sin superposición. Los criterios de evaluación para esta radiografía son que las articulaciones del tarso y metatarso estén visibles, que las estructuras óseas no se vean distorsionadas o superdispuestas. Vale. Como podemos observar, cada una de las radiografías. Bueno, para resumir ya toda la presentación, tanto el hombro como para el pie es fundamental seguir correctamente el protocolo, ya que ahí aseguramos de que el paciente esté en la posición adecuada, ya que pues al utilizar el tamaño correcto de chasis y colocar el rayo central en el lugar preciso, pues todo esto nos garantizará que obtengamos imágenes claras y útiles para el diagnóstico. Bueno, espero que esta explicación haya sido útil. Muchísimas gracias. Cordial saludo. En este momento voy a exponer el protocolo para estudio radiológico de rodilla. El protocolo, se va a exponer la proyección, posición, tamaño de chasis, rayo central, criterio de evaluación y la radiografía resultante de la proyección. En la proyección antero-posterior, que es con las siglas AP, se posiciona el paciente, se ubica el chasis debajo de la articulación y la pierna debe estar recta. El paciente debe estar en decúbito supino, así como se muestra en la imagen. El tamaño de chasis debe ser de 18 por 24 centímetros. El rayo central debe ubicarse en el borde bajo de la rótula, así como está aquí en la imagen. El rayo central debe más o menos ir aquí, aquí como muestra la imagen. Sí. El criterio de evaluación debe verse en la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia y peroné, el espacio articular, desde aquí, los interespacios de igual anchura, ambos lados, si la rodilla es normal, ¿no? Pues aquí se ve normal. Aquí pues así tiene que quedar la radiografía, así como está en la imagen. En la proyección lateral, la posición pues del paciente se debe ubicar en el decúbito lateral, se ubica el chasis debajo del borde lateral externo de la articulación, se flexiona pues la rodilla de 15 a 25 grados, así como se muestra aquí en la imagen. ¿Sí? El chasis debe estar acá debajo, centrado, el rayo central debe ir justo aquí donde está marcado, en esa dirección. El chasis debe ser de 18 por 24, el criterio de evaluación pues se debe ver pues la rodilla, la articulación, pero en lateral, el fémur en lateral, la rótula y los extremos proximales de la tibia y el peroné. Los cóndilos femorales se verán superpuestos, el espacio articular abierto entre los cóndilos femorales y la tibia, la rótula vista de perfil lateral, ¿sí? Todo de lateral así como se ve aquí, la tibia, el peroné, perdón. Aquí pues se mira
en la porción distal del fémur, en lateral, ¿no? Y la rodilla, la rótula. Bueno, también está la proyección bilateral de rodilla, el método de carga en bipedestación, y es donde se ubica el paciente en bipedestación con la espalda pegada al buki, de pared o dispositivo de rodilla vertical. La proyección debe verse pues así, debe ir directa debajo, un poco en el borde de la rodilla, casi centrado, más o menos así. La chasis debe ser de 30 por 35 centímetros, el rayo central pues así como lo miran aquí, del receptor de imagen debe estar a 1.3 centímetros por debajo de la vértice de la rótula. ¿Listo? Dirigir el rayo central horizontal perpendicular al centro del receptor de imagen. Los criterios de evaluación: se debe ver la imagen bilateral, el fémur distal, la tibia proximal, el peroné proximal, rótula y los espacios articulares femorotibiales de la rodilla. Así que es casi como una radiografía comparativa casi, pues ahí está así este tipo de radiografía debe quedar resultante. Bueno, y en la proyección PA bilateral de rodilla, que es postero-anterior, según el método de Rosenberg, se debe posicionar al paciente en bipedestación con la parte anterior de la rodilla pegada al buki de pared y flexionarla a unos 45 grados, así como está en la imagen. Tiene que el haz de rayo, el rayo central, debe ir dirigido de forma del ángulo, o sea, mirando hacia abajo a partir de este centro, ¿sí? 10 grados más arriba, y debe ir de forma caudal, así como muestra la flecha, el haz. El chasis debe ser de un 30 por 35 centímetros. El criterio de evaluación pues debe quedar visible bilateralmente el fémur distal, la tibia proximal, peroné proximal, la rótula, los espacios articulares femorotibiales y la fosa intercondilia. El resultado es esta radiografía comparativa que muestra un poco la flexión que se está haciendo en la posición del paciente. Cordial saludo, mi nombre es Natalia Grijalva del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy voy a presentar los protocolos de estudios radiológicos para el antebrazo. El antebrazo está conformado por dos huesos largos que son el radio y el cúbito. En este caso les presento una proyección AP o antero-posterior. Para realizar esta proyección el paciente debe estar sentado o acostado al borde de la mesa de radiografía. Se utiliza un chasis de 11 por 14 pulgadas que se coloca a lo largo y se divide en dos. Es importante que el codo esté extendido y el antebrazo quede alineado al centro del chasis. El eje del antebrazo debe estar paralelo al eje del chasis y la mano debe estar en posición antero-posterior. En cuanto al rayo central, este debe estar perpendicular al tercio medio del antebrazo. Esta proyección nos permite obtener una imagen clara del húmero distal, la articulación del codo y el antebrazo y la muñeca. Aquí tenemos la posición de la estructura, esa sería la radiografía resultante. En cuanto a los criterios de evaluación, la radiografía nos debe mostrar una vista clara del cúbito y el radio sin superposición. Las articulaciones del codo y la muñeca también deben ser visibles y no debe tener rotaciones. Este tipo de proyección pues es útil para evaluar lesiones o fracturas en estas áreas. Ahora sí vamos con la proyección lateral. La posición del paciente pues va a ser igual, solo que el antebrazo va a estar en posición lateral, con el codo flexionado 90 grados y el pulgar hacia arriba. El tamaño del chasis es 11 por 14 pulgadas. El rayo central debe dirigirse perpendicular al punto medio del antebrazo en su cara lateral. Debemos asegurarnos
de que el antebrazo está completamente alineado con el chasis en posición lateral, y el tamaño del chasis pues será usado de manera longitudinal. Aquí tenemos la posición de la estructura y la radiografía resultante. Nos debe mostrar una vista lateral del cúbito y del radio sin rotaciones. Además, las articulaciones del codo y la muñeca. En cuanto a los criterios de evaluación, el cúbito y el radio deben superponerse correctamente y las articulaciones deben estar bien definidas. No debe haber distorsiones o superposición indebida de las estructuras óseas. Vamos a hablar de las proyecciones radiológicas adicionales, ya que las anteriores son las proyecciones por protocolo que normalmente se harían en un antebrazo. Las adicionales pues se las hace si el médico lo requiere. Entonces vamos a hablar de la proyección opícula interna. El paciente debe estar sentado con el brazo extendido sobre la mesa de rayos X. Va a girar el antebrazo hacia adentro, o sea en pronación, aproximadamente 45 grados, colocando el dorso de la mano parcialmente sobre la mesa. El tamaño del chasis es 11 por 14 pulgadas, el rayo central es perpendicular al tercio medio del antebrazo. Como lo había dicho, pues el antebrazo se rota unos 45 grados en pronación o supinación para obtener imágenes de fracturas o lesiones pues que no se visualizan claramente en las proyecciones AP o lateral. Aquí tenemos la posición de la estructura y la radiografía resultante. Esta pues proyección puede ser útil para visualizar mejor la diáfisis del radio y el cúbito o para identificar fracturas ocultas o desplazamientos. Aquí vamos a hablar sobre la proyección postero-anterior, que muchas veces este tipo de proyección se lo usa, digamos, cuando el paciente tiene algún tipo de fractura que no le permite mover o girar o rotar la muñeca. Entonces toca realizar el estudio en esta proyección. Aquí la posición del paciente debe estar sentado junto a la mesa con el brazo extendido y la palma de la mano apoyada sobre la mesa. El antebrazo debe estar completamente alineado, asegurando tanto que la muñeca como el codo queden en contacto con el chasis. El chasis es igual de 11 por 14 pulgadas, el rayo central debe ser dirigido perpendicularmente al tercio medio del antebrazo. Aquí tenemos la posición de la estructura y la radiografía resultante. Se visualiza el antebrazo en su totalidad, desde el codo hasta la muñeca, permitiendo ver las estructuras óseas en una vista postero-anterior. En cuanto a los criterios de evaluación, se debe evaluar que el antebrazo esté completamente alineado y que las articulaciones del codo y la muñeca sean visibles sin superposición de estas estructuras óseas. Por último, pues tengo para decir que la evolución de las tecnologías en cuestión de rayos X pues ha transformado significativamente la forma en la que se adquieren y se procesan las imágenes del antebrazo o de distintas partes del cuerpo. Hoy en día, por ejemplo, el uso de los paneles planos, también conocidos como flat panels, han reemplazado los chasis, pues de diferentes tamaños que anteriormente se utilizaban. Eso permite pues que haya una mejor calidad de imagen y una mayor eficiencia en el proceso diagnóstico. Espero les haya gustado mi presentación. Muchas gracias.